Hola a todos y todas, bienvenidos a WeBalloon, el programa de conversaciones con sentido que llevamos con mi amigo David Sagristá. Hoy entrevistaremos a Elena Miró, tendremos una conversación con sentido con Elena Miró sobre las terapias basadas en la evidencia científica. ¿Qué evidencia hay para cualquiera de los temas psicológicos que pueden tener las personas humanas, incluidas cuando estamos normales y queremos hacer crecimiento personal o queremos desarrollarnos a nivel de personas, ¿no? Ella es doctora en psicología y profesora titular en la Universidad de Granada, autora de muchos libros y más de 70 artículos de peer review, y es profundamente conocedora en temas tan diversos como el dolor, el sueño, el duelo, el perdón, el suicidio o el mindfulness. Adelante con la entrevista. Bienvenida, Elena, a WeBalloon, el programa de podcast de conversaciones con sentido. Es un auténtico honor tenerte con nosotros. Encantado de tenerte con nosotros, Elena. Buenos días, Xavier. Pues para mí también es un placer estar aquí. Muchas gracias por haberme invitado. Siempre empezamos para conocer un poco mejor a las personas, que nos contéis las 3 cosas más importantes de vuestra vida. Vale, bueno, pues en el momento actual yo te diría que son mis 2 hijos, también mi amor, mi pareja, pues porque soy romántica y lo sigo sintiendo así, muy importante, y por supuesto mi trabajo que es muy vocacional. Muy bien, muy bien, muy bien. Elena, entrando ya un poco en tu trabajo, en tu blog personal tienes una frase de Frida Kahlo que dice: amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde dentro. ¿Y por qué has escogido esta cita principal para tu blog? Sí, bueno, pues la elegí inicialmente en relación a la fibromialgia, que es uno de mis campos principales a nivel de investigación, porque se ha ido viendo y demostrando que de alguna forma el sufrimiento emocional no manifestado, no procesado también, como cuando se hace traumático, pues en algunas personas acaba dando lugar a esa sintomatología de dolor físico. Pero más allá incluso de la fibromialgia, con la que, bueno, Frida Kahlo, aunque también padecía otro tipo de enfermedades, tiene bastante que ver. Más allá de eso, sería una frase también aplicable a otros problemas psicológicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Porque dices que uno de los temas principales con los que has tratado es el dolor y la fibromialgia, ¿no? Que es un gran tema este, ¿no? Y la gente no es capaz de entender verdaderamente cómo cambia la experiencia humana, ¿no? Y la vida cuando se sufre dolor crónico y fibromialgia, ¿no? Entonces, mm, haznos un poco una fotografía de cuánta gente tiene dolor crónico y qué has aprendido de toda esta gente y un poco qué consejos les puedes dar a gente que viven permanentemente con este dolor, ¿no? Sí, bueno, pues es un gran tema, ¿eh? Porque si hablamos de dolor crónico, lo cual pues también es muy amplio, pues fíjate, al menos un 15 o 20% de la población está afectada, y si nos vamos a edades más avanzadas, pues se habla incluso de un 60, un 70%. Y el caso de la fibromialgia, que bueno, es especialmente extremo en ese sentido por la complejidad que tiene esta condición, toda la discapacidad asociada, afecta entre un 2 y un 4% de la población, lo que también es bastante, ¿no? Dada la importancia que tiene el cuadro. Como te digo, sería un tema muy extenso, pero yo, por ejemplo, trabajando en dolor, he aprendido pues que hay una parte psicológica muy importante, que cuando la persona toma conciencia de ella puede suponer una gran diferencia en su calidad de vida, porque una cosa es el dolor como experiencia, digamos, sensorial objetiva,
y otra cosa es el sufrimiento que tú tienes por ese dolor, ¿no? Y en esa parte del sufrimiento, todo lo que es tu actitud, tu expectativa, si lo catastrofizas o no, eso marca una diferencia fundamental, ¿no? De forma que cuando trabajamos esa parte a nivel psicológico, pues dos personas que a lo mejor venían igual en cuanto a síntomas físicos, pues una puede acabar estando bastante mejor, ¿no? Y funcionando de una manera bastante normalizada o razonablemente bien. Porque ahí, Elena, ya me abres el tema que ya quería entrar directamente, que me gustaría hablar mucho de las psicoterapias basadas en la evidencia, ¿eh? Y que es uno de tus grandes temas, y específicamente en el dolor y en la fibromialgia. ¿Qué es lo que funciona de verdad, que tiene evidencia científica, que verdaderamente funciona y que da buenos resultados? Sí. Bueno, pues de entrada yo te diría la terapia cognitivo-conductual, que si suena así un poco a chino, luego podemos concretar qué es. Y quizá, digamos, la aportación que haya hecho mi grupo de investigación en España, y hay también otros equipos trabajando en esto a nivel internacional, es el gran papel que tiene el sueño, ¿no? De Vale. manera que cada vez hemos visto que existe una relación fuerte, prácticamente de tipo causal, fíjate lo que te digo, entre dormir mal y que se reduzca el umbral del dolor o empezar a cuidar del sueño y que esto pues de alguna manera mejore también esa sintomatología. Entonces sería terapia cognitivo-conductual. Luego nosotros hemos sido uno de los grupos que ha desarrollado un programa de tratamiento que también consiste en enseñar a las personas a dormir mejor, porque eso de forma complementaria con lo cognitivo-conductual aporta mucho. Y también te diría que mindfulness, que sé que es otro de los tópicos de los que quieres hablar, y ahora mismo estamos siendo, pues, pues pioneros, digamos, ¿no? En el estudio del trauma también, en el dolor crónico. Y esa es, digamos, como otra pata del tratamiento interdisciplinar que estamos en este momento intentando completar y entender más. Cuando Porque hablas de trauma, ¿a qué te refieres? a daño psicológico, ¿no? Y Vale, también físico, que está muchas veces en la historia previa de estas personas. vale. Lo que se debería de hacer para que estas personas estuvieran lo mejor posible es ese trabajo amplio a nivel psicológico, combinado con un ejercicio físico suave y adaptado a cada persona. Y fíjate lo que te digo, un mínimo de medicación, porque la medicación es puramente paliativa, pero Mm. no resuelve gran cosa y muchas veces complica el cuadro, ¿no? Y sin embargo, la foto de lo que realmente se está haciendo a día de hoy es muchas veces todo lo contrario, un gran abuso de la medicación y un descuido de la parte que tiene más que ver pues, con la intervención psicológica. Si conseguimos, en vez de darles mucha medicación para hacer frente al dolor, en cambio, si intervenimos ayudándoles a que duerman mejor, propiciando que hagan un poco de ejercicio físico, ayudándoles con técnicas de mindfulness, ayudándoles también con terapias cognitivo-conductual y para hacer frente a los traumas. Si haces este planteamiento más integral, estáis viendo que hay mejores resultados que un tratamiento puramente farmacológico. Sí, el resultado es radicalmente diferente además y en algunos casos pues muy esperanzador, ¿no? Muy bien. Elena, entrando un poco en esto que tanto te gusta de la psicoterapia basada en la evidencia, ¿no? Ujú. Y porque todo el mundo que propone una psicoterapia o una terapia, sea más tipificada en el mundo psicológico psiquiátrico, sean más terapias alternativas, o sea, cualquier aproximación de intentar ayudar a las personas, todas defienden que funcionan, ¿no? Y por algo las defienden, ¿no? Y los que son los maestros o los psicólogos o las personas que impulsan esa aproximación o esa terapia,
pues están muy convencidos de por algo lo hacen y yo creo que hay poca gente que engañe. Es decir, si alguien impulsa una terapia de constelaciones familiares, por decir una cosa, está muy convencido que aquello funciona, ¿no? Y por algo lo está haciendo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre estar convencido de que mi aproximación funciona y de que lo mío va bien y de que hay mucha gente que le va bien y las psicoterapias basadas realmente en la evidencia científica? Vale. Bueno, pues la práctica basada en la evidencia o la psicoterapia basada en la evidencia, fundamentalmente la distinción que haría con todo esto que han mencionado son los argumentos o los datos que se usan de base, que son, digamos, tremendamente robustos o sólidos desde el punto de vista científico, ¿no? Esto además no es para nada un enfoque personal, sino que hay un movimiento muy potente a nivel mundial impulsado por la Asociación Americana de Psicología, la APA, ¿no? A partir del año 2005-2006, donde se trabaja esto, ¿no? Con una finalidad pues ética, también de sostenibilidad del propio sistema sanitario y con la finalidad de ofrecer al paciente, para su caso en concreto, la mejor opción disponible, ¿no? Entonces, es algo que tiene mucha trascendencia y que es importante porque muchas veces esas elecciones se hacen pues aplicando lo que a mí me gusta hacer, lo que se me da bien, lo que me enseñaron cuando hace 20 o 30 años estudié, y no son criterios, digamos, muy sostenibles, ¿no? O muy confesables, todos esos, sino que lo que tendríamos que hacer, y en esto consiste ese movimiento, es que cuando a ti te llegue un usuario o paciente concreto, pues tú elijas la técnica que tiene más apoyos empíricos, es decir, que en estudios científicos más evidencia hay de que funciona, y luego, por supuesto, como esto no es un recetario de cocina, pues que hagas las adaptaciones oportunas a las características que tiene ese caso y al contexto, por ejemplo, sociocultural en el que estás trabajando. Porque ahí, Entonces, Elena, para sí. decir que una terapia tiene evidencia robusta y que tiene datos firmes de que verdaderamente funciona, ¿eso es un estudio científico randomizado con doble ciego y tal? Es decir, ¿qué es lo que consideras que cuando una terapia pasa de no tener evidencia a tener evidencia? Sí, efectivamente, ¿no? Y veo que lo comprenden muy bien, Xavier. Pues al menos, fíjate que lo que se exige no es tanto, es decir, ¿qué menos que eso para que cuando viene alguien sufriendo le demos un mínimo de garantía, ¿no? De lo que estamos haciendo? Se piden concretamente 2 ensayos controlados, aleatorizados, que hayan sido realizados a nivel mundial por 2 equipos de investigadores independientes, ¿no? Por aquello de que si proceden del mismo equipo, pues igual hay alguien muy entusiasmado con su técnica y está un poco sesgado, ¿no? Sí. Un ensayo controlado aleatorizado es un experimento que desde el punto de vista metodológico, digamos, tiene todo el rigor posible a nivel de investigación. De manera pues, que tiene una serie de características que eliminan sesgos o interferencias posibles a las conclusiones, ¿no? Por decirlo de una manera que se entienda. Sí. ¿Me podrías poner algunos ejemplos de terapias que funcionan y para qué tipo de situaciones realmente ya hay una evidencia contundente de que eso funciona para ese tipo de patologías o de casos o no sé cómo funciona esto? Sí, 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 bueno, pues hay como repositorios, listas que se van actualizando de forma permanente porque la evidencia es algo vivo, ¿no? No le podemos hacer una foto y dejarla así 10 años. Y hay muchas conclusiones en muchos ámbitos, tanto clínicos como de la salud, ¿no? Dentro de lo que es la psicología. Uno de los más paradigmáticos, digamos, por lo contundente de la evidencia, es el trastorno obsesivo compulsivo, ¿no? Donde la mejor opción de tratamiento es lo que se llama exposición con prevención de respuesta. Es decir, preparar primero a la persona enseñándole habilidades y recursos para que afronte esas situaciones que le generan todas esas obsesiones
y luego también de una forma consensuada y amable impedir que se lleven a cabo los rituales, ¿no? o las compulsiones. Eso es lo que funciona con mucha diferencia mejor. Luego, en la mayoría de los trastornos de ansiedad, que son uno de los campos más trabajados con mayores tasas de eficacia terapéutica, pues todo lo que es terapia cognitivo-conductual con énfasis en la exposición en vivo, exposición graduada, pues también es lo recomendado, ¿no? Es lo más eficaz. Cuando dices exposición en vivo, ¿qué quieres decir? Pues al final la clave es enfrentarse a lo que te genera la ansiedad poco a poco, siguiendo tu propio ritmo y una vez que te hemos preparado primero con ciertas estrategias y sin escapar de esas situaciones, porque lo que perpetúa todos los trastornos de ansiedad es la evitación, es decir, que tú no afrontas lo que realmente temes. Vale. Por un proceso que se llama reforzamiento negativo mantiene el problema. En la depresión, por ejemplo, terapia cognitivo-conductual de nuevo, como ves, es uno de los programas con más fuerza, ¿no?, de evidencia, o terapia interpersonal, que es un proceso que tiene que ver con que tú repares, reconstruyas relaciones afectivas significativas o sociales que a lo mejor se han visto dañadas, ¿no?, y que te están afectando también. Vale. En fin, son algunos ejemplos, pero en trastornos de la personalidad, por ejemplo, ahí también hay terapias con evidencia contundente. Pues sí, sobre todo el que se ha investigado más es el trastorno límite de la personalidad, ¿Sí? que no es algo poco importante porque es uno de los que más nos preocupa, ¿no? Por eso ha sido objeto de más estudios. Y ahí pues se puede utilizar lo que se llama la terapia conductual dialéctica, que es una de las que tiene mejores resultados. Entonces, Vale. ahí sí se puede trabajar, ¿no? Y es Vale. una pena porque es un ejemplo de problema grave que se puede cronificar si lo medicamos, pero que en cambio si lo cogemos a tiempo y se aborda bien, pues muchas veces se puede también resolver, ¿no? Y luego a lo mejor hay trastornos de personalidad bueno, que siguen ahí bajo estudio y que son un Y poquito más. la paranoia o la esquizofrenia, por ejemplo, es algo que entiendo que hay muchos campos en donde aún se está trabajando la evidencia, ¿no? Sí. La esquizofrenia pues sería uno de los campos duros, difíciles, porque muchas veces pues claro, el recurso asistencial se asusta, ¿no? Y siempre los profesionales van también un poco a curarse en salud, como decimos aquí en España, a cuidar sus espaldas y empiezan a medicar, ¿no? Los psiquiatras fundamentalmente. Entonces muchas veces es una pena, pero muchos de los pacientes con esquizofrenia pues, pueden llevar años, décadas medicados, ¿no? Y ya su cerebro está también afectado por los efectos secundarios de esa medicación y no está intacto como para que podamos trabajar con él, ¿no? Entonces, estas cosas también si se pillan muy a tiempo, en algunos casos pueden no llegar ni a cronificarse, ¿no? Se considera que se cronifican a partir de 6 meses, pues si lo pillamos, por ejemplo, un primer brote psicótico, que a veces en jóvenes tiene lugar en el contexto de privación de sueño, consumo de drogas, etcétera, ahí si lo cogemos a tiempo y se trabaja, a veces hay un mejor pronóstico, pero claro, si no se coge a tiempo y esto acaba en un servicio de urgencia y empezamos con medicación dura, pues Mucho vamos más. mal. Sí. Porque ahí en las psicoterapias basadas en la evidencia, ¿cómo entran los fármacos? Tú antes, por ejemplo, hablabas del trastorno límite de la personalidad, ¿no? Que es un trastorno que se suele medicar bastante, ¿no? Entonces, la psicoterapia basada en la evidencia hace referencia solo a la parte de la psicoterapia o también hace referencia a la combinación del fármaco con la psicoterapia. Bueno, pues tenemos más información de lo que es solo el tratamiento psicológico. Es de hecho lo que se recoge, ¿no?, en estas listas o en estos comunicados oficiales que hay. Pero también hay un interés por ver cómo se combina esto con la medicación y también hay bastantes estudios, sobre todo en algunas áreas, ¿no? Entonces, en ciertos casos sabemos que esa combinación puede ser deseable o al menos aceptable durante cierto tiempo, ¿no? Hasta que la persona a lo mejor recupera un cierto nivel mínimo con el que poder ponerse a trabajar en la terapia psicológica,
pues podría ser el caso de los problemas más severos, ¿no? Que la bipolaridad, la esquizofrenia. Ahí a lo mejor incluso, pues en algunos casos, evidentemente hay que mantener una pauta de medicación, pero luego fíjate tú, hay problemas como los trastornos de ansiedad, donde el resultado fue totalmente sorprendente, porque se vio que la combinación de fármaco más psicoterapia era peor que la psicoterapia sola. Wow. Ya que, por ejemplo, para que la exposición funcione bien, necesitamos que la persona esté en contacto con sus emociones de manera natural. Y muchas veces lo que el fármaco hace es poner ahí una especie de barrera, y eso es como una interferencia a ciertos procesos psicofisiológicos, ¿no? Que actúan cuando hacemos exposición, como la habituación fisiológica, ¿no? Claro. Elena, en un trastorno, por ejemplo, muy polémico, como el TDAH, el déficit por hiperactividad, ¿no? Eh, y atención, ahí claramente hay mucha ideología, ¿no? Porque hay aproximaciones más psicoanalíticas, aproximaciones más genéticas de tal, y hay mucho debate sobre qué es lo que... Sí, la parte farmacéutica, hasta qué punto a una persona con TDAH se le tiene que dar fármaco o no, qué tipo de terapia, qué acompañamiento con los padres. Y ahí yo lo que he visto en el pasado es que hay muchas luchas ideológicas, ¿no? En función de la escuela psicológica de donde provienes y en función de la aproximación que tienes, ¿no? Entonces, la psicoterapia basada en la evidencia se moja a favor de una escuela o de la otra y te dice quién tiene razón y quién no. Los que no tienen razón lo aceptan o tal, o siguen allí empecinados con su ideología. Vale, yo creo que es un tema especialmente polémico, en el que además no soy especialista, entonces, bueno, pues te voy a poner algunos matices, pero tampoco, ¿no? Soy quizá la persona para hablar más de TDAH. Entonces, a ver, yo creo que algo para la reflexión es el boom de TDAH que ha habido, ¿no? En los últimos años, porque eso pues tiene que tener que ver con razones ambientales, ya que nuestra genética no es que se haya transformado, ¿no? En los Yeah. últimos años y probablemente pues guarda mucha relación con el ritmo de vida que llevan los padres, la poca disponibilidad de tiempo, el que eso nos lleve a veces a etiquetar como no tolerables ciertos comportamientos más agitados de los hijos, la alta exposición a la tecnología con el efecto estimulante que tienen las luces, ¿no? Mm. Esta rapidez, en definitiva, con la que vivimos, la restricción en horas de sueño de los niños, todo eso sí sé, ¿no? que guarda una relación probada con el TDAH. Y claro, luego empezar a medicar a gente tan pequeñita, ¿no? Niños muy pequeños, menores, con el efecto tremendo que eso tiene muchas veces sobre el propio aprendizaje en el cerebro, que te puede afectar a nivel de desarrollo, etcétera, pues es algo que debiera hacerse con infinitamente más cautela que la que se hace, ¿no? Y claro que sí, existen desde esta práctica basada en la evidencia, pues lo que se llama el entrenamiento de padres, que es casi siempre lo que hacemos cuando trabajamos con niños, sobre todo muy pequeños. Y es decir, vale, sí, el niño puede aprender ciertas cosas, pero al final los que son responsables de él en este momento son los adultos y los adultos cambiando su manera de actuar pueden influir muchísimo en el niño, ¿no? En lo que es, digamos, modificación de comportamientos. Entonces yo Pero creo que ahí, ese sería un Elena, poco... Ay, perdona, Elena, acaba, Sí, acaba. no, no, perdona tú. No, Decía que sería un no, enfoque es que prometedor. tocamos un tema muy, muy polémico y hemos tenido alguna otra voz aquí precisamente en We Balloon que defendía un poco una visión también del TDAH claro, muchas veces la gente le resta importancia, no lo diagnostica a tiempo, no quiere hacer fármaco porque pues es de alguna manera entrar a medicalizar a este tipo de niños muy, muy pronto. Y entonces hay toda una serie de sesgos y yo también lo veo que al final
son opiniones, ¿no? Y son posicionamientos, ¿no? Unos en un lado, otros en otro lado. Entonces, aquí para mí lo interesante es ver cómo la evidencia científica realmente ayuda a ver, y entiendo que en la evidencia no solo hay, pues hablábamos antes de psicoterapia basada en la evidencia. No sé si hay también diagnóstico basado en la evidencia, ¿no? Porque en el caso del TDAH, este es un gran temazo, ¿no? De hasta qué punto uno tiene realmente TDAH o no. Eso también, los diagnósticos basados en la evidencia existen. Entonces, ¿cómo conseguimos porque me ha parecido con lo que decías, Elena, que también adoptabas una posición, un poco de tu experiencia, de tu conocimiento y tal. Esas posiciones que acabas de adoptar están fundamentadas en la evidencia o están fundamentadas en tu criterio y en tu opinión y en tu criterio. Se me hace muy difícil a veces diferenciar cuando me estás hablando desde tu conocimiento y tu experiencia y tu posición a cuando me estás hablando con estudios randomizados de doble ciego y tal y cual, que serían la evidencia científica, ¿no? Sí, sí, yo creo que está muy bien tu puntualización, pues para que nadie que nos esté escuchando se confunda, ¿no? Quizás sí estoy un poco posicionándome en relación al TDAH, pero haciendo un poco generalización de mis conocimientos en otras áreas, porque, insisto, no soy conocedora directamente, no trabajo, ¿no?, con niños con TDAH, aunque, bueno, sí me he ido encontrando cosas, pues, de gente que conozco, cosas que he leído y demás, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con algo que me ha parecido, ¿no?, que comentabas de otra voz, ¿no?, que ha estado aquí también contigo, sobre que creo que es importante sí detectar ese TDAH a tiempo y no minimizarlo, porque cuando lo entendemos mal, es decir, al margen de cómo luego lo tratemos, cuando lo entendemos mal y lo ignoramos, existe el riesgo de estigmatizar a ese niño como alguien que se porta mal, como alguien que es un vago o una vaga, ¿no? Y entonces Claro. eso puede O culpar resultar a los padres en un momento dado de que no lo han hecho bien. que no educan bien, ¿no? Entonces, en esa parte estoy totalmente de acuerdo y creo que es casi un poco de sentido común. Has puesto el dedo, digamos, en la llaga de un tema también relevante, y es si hay diagnósticos basados en la evidencia. Nosotros disponemos de una serie de instrumentos que están validados, es decir, sí se han investigado y no se acepta cualquier cosa como instrumento. En ese sentido, sí es seria, ¿no?, la evaluación, pero luego estoy totalmente de acuerdo con lo que planteas de que a veces hacemos diagnósticos pues que prácticamente, para entenderlos como etiquetas estables, implicarían el que hubiéramos detectado, por ejemplo, algo en el cerebro, y eso no se ha hecho nunca. Eso nos lo imaginamos o lo suponemos, ¿no? Por ejemplo, el diagnóstico de la hiperactividad, los criterios que hay que cumplir son una serie de manifestaciones conductuales. A ningún niño le van a ir a hacer una resonancia, y si se la hacen, probablemente no van a encontrar nada que se pueda ver allí, ¿no? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con las inferencias que acabamos haciendo de todo esto, porque se cae en un problema que se llama reificación, y que es un fallo de lógica científica, ¿no? Que es ponerle por una serie de manifestaciones un nombre a algo y luego querer explicar todo lo que pasa por ese nombre que le hemos puesto, y que realmente es algo que nos hemos inventado, ¿no? Vale, vale, que es una especie de sesgo de confirmación, ¿no? Sí. Y ahí, Elena, para alguien que nos está escuchando y que le apasiona esto que estamos diciendo de la evidencia y que tiene algo, lo que sea, un trastorno de ansiedad, un TLP, un poco de depresión, lo que sea, psicológico, y quiere conocer a fondo lo que hay con evidencia, las psicoterapias y, bueno, y la parte de diagnóstico, todo lo que verdaderamente tiene evidencia para lo suyo, y para lo que sea lo suyo, ¿no? ¿Dónde lo puede consultar? ¿Dónde tiene que ir? ¿Dónde encuentra esta información?
Sí, pues fíjate, cuando yo empecé con el blog que tengo, yo y alumnos entusiastas, ¿no? Que también se embarcaron en esta misión, era un poco porque somos conscientes de que hay poca información disponible fácil para lo que es el público general o la gente de a pie. Es decir, si tú no tienes formación en esto o alguien que te asesore y que a su vez esté muy bien formado, ¿dónde localizas esa información? Pues no es nada fácil, ¿no? Porque además para irse a las mejores fuentes y a las que están más actualizadas, pues muchas veces hay que irse a bases de datos que están en inglés. Concretamente, las más importantes en el ámbito de la psicología son la de la APA, la Sociedad Psicológica Americana, y la de la Sociedad Británica de Psicología, ¿no? Es verdad que estos enlaces, si alguien tiene interés, pues entrando en mi blog, en la pestaña de psicoterapia basada en la evidencia, los tengo todos puestos para poder acceder. También en Pero que español. no es fácil, ¿no? No hay una plataforma o un lugar donde puedas y tengas toda la información y digas, oye, yo tengo esto y te digan esto y es lo que te conviene. No, de hecho, a nivel especializado, digamos, los líderes mundiales en esto lo que comunican, ¿no? En sus trabajos de los últimos años es que tenemos que invertir más en la difusión de esta serie de conocimientos porque la gente no lo sabe, ¿no? Y no llega muchas veces. Y ahí, Elena, es Sí, donde se abre el melón de todas estas terapias que no tienen evidencia, ¿no? Y sí. yo ahí con las terapias que no tienen evidencia, bueno, la primera pregunta que te quería hacer es, las Sí. grandes corrientes de la psicología, como por Ujú. ejemplo el psicoanálisis o como por ejemplo la psicología humanista, porque antes apuntabas a que la cognitivo-conductual, esta sí que se está mostrando cada vez más con un cuerpo de evidencia muy potente, ¿no? Pero otras grandes corrientes de la psicología, estas no tienen evidencia de que no funcionan o aún se está construyendo la evidencia de que funcionan. Vale, vale. Te respondo enseguida a esto y por mencionar que luego me he quedado pensando una base de datos que sí está en español sería la de Cochrane, que además da información de problemas psicológicos y médicos, ¿no? Y se mantiene muy actualizada. Cochrane. Cochrane, sí, Cochrane. Esta Vale. es una también de las más importantes. Bueno, pues de las corrientes clásicas, la que salió peor parada, de esto hace ya mucho tiempo, fue el psicoanálisis tradicional. De este sí había evidencia de que no funcionaba, es decir, que someterte a un proceso de psicoanálisis clásico, freudiano, digamos, era igual de eficaz que el mero paso del tiempo, es decir, que no hacer nada y dejar pues que en tu vida Mm. pues a lo mejor pasaba algo que te ayudaba o a lo mejor no. Es verdad que la corriente cognitivo-conductual es la que más responde bien, ¿no? Al filtro científico duro, pero luego no hay que desechar necesariamente cosas valiosas que también proceden de otras corrientes. Por ejemplo, el enfoque sistémico, el enfoque humanista. Estos pues tienen a lo mejor cierto tipo de estrategias o en algún tipo de problema, pues tienen elementos que son valiosos, ¿no? Es Mm. verdad que son más difíciles de investigar con la metodología rigurosa, ¿no? Mm. Pues por su propia forma de formular, por las dinámicas que contemplan y por eso pues cuesta, ¿no? Acumular evidencia, pero yo considero que son enfoques valiosos porque además en esto de la práctica basada en la evidencia, mm, si hay un ensayo controlado aleatorizado, por supuesto, pues es como casi el estándar de oro, muy importante, pero si no hay eso y hay evidencia acumulada, por ejemplo, de casos clínicos, aunque sea casos individuales, observaciones clínicas realizadas de forma sistemática, incluso con metodología cualitativa, pero que se haya visto un rigor al recabar esos datos, eso también se tiene en cuenta, ¿no? Claro, Y si para cierto problema es lo único que hay disponible, pues tu compromiso como buen profesional sería pues entonces tomar eso, ¿no? claro. Porque ahí, Elena, una terapia, es decir, alguien que está con una
terapia que no tiene evidencia científica aún, ¿no? Ahí yo entiendo que sobre todo hay dos posibilidades, ¿no? Una es que no es que no tenga evidencia a favor, sino es que la tiene en contra, lo que decías del psicoanálisis, ¿no? De que no funciona, y se sabe que no funciona. Pero otra posibilidad es que aún no exista la evidencia o que se esté construyendo la evidencia o que no se hayan hecho aún estudios clínicos, lo que sea, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Te coges las famosas terapias alternativas, ¿no? Las flores de Bach, qué sé, las constelaciones familiares que decíamos antes, las terapias de todo este tipo. Mm, ¿Qué sugieres a las personas? Claro, muchas personas entran en contacto con estas terapias y sienten que les funcionan y no se preguntan de la evidencia científica o de la evidencia, ¿no? Al final uno resuena con lo que quiere y con lo que busca y oye, si le funciona o él cree que le funciona o que le funciona a corto plazo, pues está contento, ¿no? Y sigue esa terapia, ¿no? Ahí, ¿qué dirías al respecto de este tema? Y pues varias cuestiones. Una muy importante es que no nos olvidemos que esta lista de tratamientos eficaces está viva, ¿no? Por ejemplo, hace unos 10 años no hubiéramos tenido suficiente evidencia científica de mindfulness o de la terapia de aceptación y compromiso, que hoy en día son tratamientos muy valiosos, ¿no? Dentro del ámbito de la psicología y con amplio respaldo. Luego, si nos vamos al mundo de las terapias alternativas, yo creo que no todo está al mismo nivel y que muchas veces es importante que no nos olvidemos de la fundamentación teórica, ¿no? O que al menos tengamos ciertas hipótesis, porque, por ejemplo, no es lo mismo hablar de constelaciones familiares que aunque representen un giro, digamos, original dentro de lo que es la sistémica, pueden entroncar con algunas de las tradiciones más antiguas dentro de la psicología, ¿no? También según cómo se apliquen y demás, que a lo mejor hablar de Reiki o de flores, que, pues, ¿cuál es el fundamento, ¿no? Es decir, ¿cuál sería o la hipótesis teórica sobre por qué esto puede estar funcionando, ¿no? Y luego yo creo que a la hora de valorar estos tratamientos es muy importante que no nos olvidemos del efecto placebo en medicina y en psicología, porque tiene un peso increíble. Y eso es algo que también nos sorprendió a los investigadores cuando empezamos a conocer más del placebo. No perdamos de vista que el placebo psicológico tiene una magnitud de efecto, digamos, importante y solamente algo inferior al de un tratamiento psicológico probado. ¿Qué es un placebo psicológico? Pues implica todo eso que se llaman factores comunes que tienen que ver con que alguien te escuche, con que alguien te dé esperanza, con el hecho de tomar conciencia de tu problema y ponerte en marcha, con esa especie de activación emocional que tiene lugar pues cuando tú empiezas a intentar buscar soluciones, ¿no? Entonces, cualquier cosa, aunque no sea buena, si cumple esos requisitos porque te la aplica pues alguien carismático o tú te sientes bien haciendo eso, está movilizando un efecto placebo y eso puede aportar algo. Por eso, volviendo a cuestiones que hemos comentado antes, en el ensayo controlado aleatorizado se exige que para que un tratamiento, digamos que es eficaz, sea claramente superior, no solamente a no hacer nada, sino claramente superior al placebo psicológico. Porque Vale, si es igual que el placebo, al final cualquier cosa que hagamos puede funcionar de la misma manera. muy bien. Y ahí, Elena, hay una lista, igual que hay la lista de las terapias con evidencia científica, basadas en la evidencia científica, hay también listas de las terapias que se sabe que no funcionan, es decir, que se sabe, porque una cosa son todas las terapias que están aún en estudio, que están evaluándose, pero ya hay muchas que se sabe que no funcionan, ¿no? No sé si nos podrías dar algunos. Bueno, antes apuntábamos al psicoanálisis, ¿no? Pero existen es decir, se va acumulando también esta evidencia de lo que no funciona.
pues no ha habido ese afán así como de publicitarlo, ¿no? De publicarlo. Es verdad que hay estudios donde se han sometido a prueba algunas de estas terapias y a lo mejor sí hay artículos científicos publicados diciendo, pues esto no ha funcionado, ¿no? De esto sí que hay, ¿eh? Y yo me he encontrado con algunos, pero no hay así una publicación oficial de esas terapias. Yo creo que algo que le hace daño a esas terapias alternativas es que muchas veces son aplicadas por gente que no tiene realmente una formación, ¿no? Ni en el ámbito psicológico, ni psiquiátrico, etcétera, ¿no? Sino que como están un poco dejadas de lado por la ciencia oficial, pues cualquiera prácticamente que haga un curso, pues, por ejemplo, de constelaciones familiares, ¿no? Pues puede acabar diciendo que hace constelaciones familiares y bueno, pues si llega alguien que lo único que busca es autoconocimiento, pues igual le aportan más o menos, pero si llega alguien con una problemática psicológica, pues realmente tú puedes ser incluso lesivo y perjudicarle, ¿no? Si no tienes esa formación sólida. Ahora, Elena, me apuntabas, y me va muy a huevo, me apuntabas el tema del autoconocimiento. Entonces, claro, todo esto de las psicoterapias basadas en la evidencia, entiendo que sobre todo estamos hablando de gente que tiene un problema, o de gente que tiene una situación traumática o un diagnóstico específico del tipo que sea. Pero ahora, si hablamos del conjunto de personas normales, vamos a decir normales, yo creo que normales, tendríamos que definir lo que es normal, ¿eh? Porque yo creo que no hay nadie que sea normal, ¿no? Pero personas en principio no tienen nada muy evidente y que están en procesos y aquí abro el melón, Elena, de la psicología positiva, por ejemplo, ¿no? Y abro el melón de la autoayuda. Y abro el melón del autoconocimiento. Es decir, toda esta gente que trabaja a fondo en intentar ayudarte a, a crecer personalmente, a evolucionar, a autoconocerte mejor, a ser la mejor versión de ti mismo, a hacer frente a todas tus historias de personalidad, a intentar tener más presencia, a lo que sea, que hay un montón, es un mercado inmenso y cada vez mayor. Y los coaches, los famosos coaches profesionales, de que te ayudan a ser mejor ejecutivo y el tal. Todo esto a día de hoy, ¿qué evidencia tiene? Si es que tiene alguna evidencia, porque hace poquito, y perdona que me enrolle tanto, porque es un tema que me apasiona mucho y de hecho nuestro blog va de esto, hubo una persona que incluso me dijo que se había hecho un estudio que el 95% de los de todas las personas que hacen cursos de autoconocimiento, retiros, conferencias inspiradoras, que leen libros y tal, que al principio parece que sí que les hace un efecto, pero que al cabo de un año vuelven a estar en el mismo lugar y que allí no ha cambiado nada. ¿Qué nos puede decir la evidencia, si es que hay, con este tipo de enfoques? Sí, pues es un tema también muy, muy amplio. A ver, yo creo que como profesión, el haber entrado, yo voy a denominar a todo esto, ¿no? De lo que has hablado, o al menos una parte psicología positiva, ¿no? Entonces, el haber llegado a la psicología positiva es haber crecido y haber dado un paso más hacia adelante, ¿no? Porque inicialmente la psicología únicamente se ocupaba de que los seres humanos no estuvieran mal, de tratar el trastorno, el problema, pero si, por ejemplo, nos cogemos la definición de salud o de felicidad que da la OMS, pues estar bien no es solamente no tener sufrimiento, sino tener una satisfacción vital y poder sentirte feliz, conectado, como cada uno lo quiera definir, ¿no? Entonces, ahí sí llega la psicología positiva, ¿no? Como nombre que le doy yo a todo lo que se está moviendo a este nivel desde una perspectiva más seria o más científica. Y en ese sentido sí que hay estudios que te vienen a decir
que muchas veces esto que considerábamos valores humanos, ¿no? La gratitud, el perdonar, por ejemplo, pues son cosas que tienen un tremendo impacto a nivel de salud psicológica, desde este punto de vista de crecimiento personal. Entonces, eso te diría que sí tiene bastante respaldo, bastante evidencia, ¿no? La espiritualidad incluso, ¿no? Nos hemos ido acercando a este tipo de temas, el hacer mindfulness. Todo esto sí que está bastante probado. Ahora, lo que comentas de la autoayuda, el coaching, ahí es que ocurre como con las terapias alternativas, que cualquiera que tiene ganas y que tiene liderazgo y que ha encontrado en esto un filón de negocio, pues se pone a hacer cosas que muchas veces están vacías de contenido, ¿no? Y en estos retiros o en estos cursos, pues a veces los asistentes arrollados por esta personalidad carismática, experimentan una especie de euforia mientras asisten o un tiempo después, pero si luego no se han trabajado en profundidad otro tipo de mecanismos y no se mantiene, por ejemplo, una práctica continuada, como puede ser el caso de mindfulness, pues los beneficios desaparecen, evidentemente. Y ahora que abres este melón también de la espiritualidad, mucha gente contrapone la espiritualidad y todos estos enfoques espirituales a la ciencia, ¿no? Y como si fueran dos mundos divergentes, ¿no? Y muchas veces, pues la espiritualidad se le acusa de falta de evidencia científica y que todos los enfoques espirituales, pues al final están basados en una creencia o en una experiencia subjetiva, ¿no? En una vivencia muchas veces, ¿no? Entonces, ahí no necesariamente es así, ¿no, Elena? Ahora lo apuntabas, que empieza a haber mucha evidencia de que, por ejemplo, el mindfulness funciona, ¿no? ¿Qué tienes ahí a decir, Elena? Sí, a ver, nosotros evidentemente no nos vamos a pronunciar sobre creencias concretas, porque esto no es testable directamente, ¿no? A día de hoy. Pero lo que sí se ha hecho es investigar, pues, qué le aporta esa espiritualidad sin entrar en ninguna religión en concreto, ¿no? Es como un concepto más transversal o más de trascendencia. ¿Qué le aporta a las personas que lo viven así, ¿no? Y entonces se ha visto que en ciertos problemas, pues esto aporta mucho y ayuda a la superación de muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, sobre todo en el ámbito de la depresión, en el ámbito del duelo, eh, hay más resiliencia en general, ¿no? En las personas con este tipo de perfil. Entonces, ahí lo que hacemos un poco como profesionales es que evidentemente nosotros no vamos a adoctrinar a nadie, pero cuando dentro del perfil de la persona está esta faceta, Sí. pues es recomendable recuperarla, incluso potenciarla, ¿no? Porque ayuda como un complemento dentro de todo lo demás. Vale. Porque ahí entrando un poquito más a fondo en la espiritualidad, ¿no? También abunda, es decir, desde las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Que suponen un cambio radical en esas personas que las viven y después hay una transformación profunda, ¿no? O al menos eso defienden, ¿no? Después hay las experiencias, bueno, todo el tema de la meditación que aportas, ¿no? Que los trances, la hipnosis, las experiencias con psicodélicos, ahora se han puesto muy de moda las terapias también con ayahuasca, con el uso de ayahuasca, que es tal. Todo eso, Elena, ¿qué puedes decir de todo eso? Parece un poco, a veces te lo miras con un cierto escepticismo, ¿no? Pues me parece un mundo apasionante, todo lo que comentas, y que aún además entendemos poco. Es decir, aquí son más las preguntas que las respuestas, y no voy a ser yo, ¿no? la que tenga esas respuestas. De todo lo que tú has mencionado, lo que más conozco es mindfulness, pues porque también lo practico. Y ahí sí te puedo decir que inicialmente cogimos este producto oriental clásico, ¿no? De los monjes budistas de toda la vida, la meditación vipassana concretamente, y lo transformamos en una especie de producto vendible en Occidente,
el programa más conocido, que es el de John Kabat-Zinn, pues tiene 8 sesiones, ¿no? En las cuales a ti te enseñan a hacer mindfulness. Y esto se empieza aplicando como una manera de reducir el estrés. Y en principio no había más pretensiones, ¿no? Entonces, es verdad que mindfulness, si le damos un formato muy científico, sirve para mejorar el estrés, la ansiedad, otros muchos aspectos también, pero luego la gente, ¿no? que lo practica, si tú sigues con esa práctica, al final es como que se acaba activando otro tipo de conexión, digamos, ¿no? Y ahí es donde muchas personas pues hablan de elementos que son más trascendentes o más espirituales y que cada uno vive a su manera, ¿no? Sin presuponer ningún tipo así de credo determinado. Exacto, que la espiritualidad un poco es la trascendencia, ¿no? Sin Sí, necesidad de ponerle color religioso. sí, Y es exactamente sería así, sí. muy bien. Elena, a ver, me interesa mucho hablar de 4 o 5 temas. No tenemos mucho tiempo, con lo cual, a ver si podemos ir un poco al grano a lo fundamental, ¿vale? De este tema. El primer tema que quiero hablar es de la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? La gente, la ansiedad lo entiende como la persona que está un poquito así movida, ansiosa y tal, ¿no? Pero realmente a nivel psicológico, ¿qué es la ansiedad? ¿Qué tipos de ansiedad existe? ¿Qué sabemos a día de hoy de la ansiedad? ¿Tiene causa genética o ambiental? ¿Cómo afrontar la ansiedad? ¿Qué nos podrías decir sobre la ansiedad? Vale, como me preguntan muchas cosas, yo intento ser breve, pero son muchas preguntas. La ansiedad es una emoción y todas las emociones tienen un lugar dentro de la vida, le dan color, entonces por sí no es mala, no se puede erradicar de la vida de nadie. Se considera un problema cuando es muy frecuente, es muy intensa o ocurre ante situaciones que no son objetivamente peligrosas. Es uno de los problemas que más hemos trabajado y entonces la entendemos bastante bien. Y los tratamientos psicológicos para la ansiedad tienen tasas de eficacia que rondan el 85%, que es algo muy, muy alto, ¿no? Em, Básicamente Son está cognitivo-conductuales normalmente, ¿no? cognitivo-conductuales, sí. Hay, digamos, como un tipo de ansiedad pues, más básica o que puede estar ahí un poco más flotante a lo largo del día. El prototipo de este problema sería la ansiedad generalizada. Y luego esa ansiedad se puede llegar a intensificar, es decir, la diferencia entre tipos de ansiedad es una cuestión de grado. Se puede llegar a intensificar mucho en un momento puntual, dando lugar a lo que se llama un ataque de pánico, una crisis de angustia o un ataque de ansiedad, que son distintas formas de llamar a lo mismo, ¿no? Y bueno, que constituye una experiencia pues bastante desagradable para el que lo vive. Pero todo esto es tratable por igual. ¿Y tiene base Respecto, genética, dirías, o es algo que se desarrolla fruto de los traumas familiares o lo que sea? Es decir, ¿qué dirías sobre el origen? pues a ver, algunas personas pueden tener como una cierta vulnerabilidad genética en el sentido de tener pues como un sistema fisiológico más reactivo o más sensible, pero eso no es en absoluto una condena para tener que sentir ansiedad, ¿no? Es decir, casi siempre trabajamos con modelos que se llaman de diátesis estrés. Eso significa vale, que para acabar teniendo ansiedad tú puedes traer una cierta vulnerabilidad genética, pero luego si tu ambiente ha sido tranquilo y no has tenido incidentes significativos en tu vida, nunca vas a desarrollar un trastorno de ansiedad. En cambio, si esa, digamos, vulnerabilidad se suma a, como tú dices, experiencias vitales muy estresantes, modelos familiares pues, que reaccionaban también de manera muy poco adaptativa, ¿no? Ante el estrés, ante los contratiempos, pues eso es lo que también al final puede acabar pesando. Muy bien. De todas maneras, todo lo que tiene que ver con genética, por si me lo vas a preguntar de más cuestiones, a día de hoy, salvo excepciones muy, muy contadas y no son en el ámbito de lo psicológico, sí son, por ejemplo, en el ámbito del dolor. Las personas con dolor crónico sí tienen cierto alelo de cierto gen que les da esa vulnerabilidad, aunque luego a eso se tienen que sumar factores ambientales. En el ámbito de lo psicológico, hablar de genética es casi hacer un acto de fe, porque no hay estudios que demuestren
que es que los que tienen depresión tienen siempre esta característica genética y o sea, no se ha llegado a ese No tipo se de datos. conoce. Pero, y No. ahí no se puede decir, porque esta era una pregunta que la tenía, el coeficiente de heredabilidad de los problemas psicológicos. Es decir, cuánto es herencia y cuánto es genética y cuánto es los traumas familiares o la situación socioeconómica o el desarrollo a lo largo de la vida. Es decir, ¿qué sabemos de esto, si es que sabemos algo? No hay datos contundentes que a ti te digan, es que este gen se va a asociar a que tengas depresión o se va a asociar a que tengas estrés postraumático o ansiedad. No, no hay ese determinismo, afortunadamente. Por eso, sin negarlo, ¿no? Es decir, partiendo, la evidencia es más bien decir, a dos personas, por ejemplo, les ha ocurrido pues no sé, un abandono complicado y una tiene ansiedad y la otra no. Como no sabemos responder por qué será eso, pues entonces hablamos de que puede existir cierta vulnerabilidad genética y cierta vulnerabilidad aprendida. La vulnerabilidad aprendida tiene que ver con tu historia de aprendizaje, con los modelos sociales, familiares que tú has tenido, pero es un poco, pues, en Por plan de decir decir, algo. por decir algo, es decir, puede que sí haya algo, pero no está ese dato genético claro, ni mucho menos. Vale, vale, vale. Elena, hablemos de la depresión y el suicidio. ¿Qué es la depresión? ¿Por qué la gente se quiere suicidar? ¿Cómo prevenir el suicidio? ¿Cómo controlar el suicidio? Y la depresión, es decir, ¿qué podemos decir ahí? Vale. Pues a ver, si hablamos de depresión es tristeza sobre todo, aunque en algunas personas la emoción puede ser irritabilidad o incluso el embotamiento emocional, es decir, no sentir nada. Mm. Y luego una incapacidad de disfrutar de lo que antes te hacía feliz o de ilusionarte con nada. Esos son como los dos síntomas más importantes, aparte de otros muchos, ¿no? Evidentemente, pero bueno, por resumir. Fíjate, del suicidio es muy interesante que sabemos que la gente que se mata de una manera más deliberada, ¿vale? Porque a veces puede haber suicidios bajo el efecto de sustancias o de alcohol o suicidios impulsivos, pero esto tampoco representa la gran mayoría. Entonces, la gente que se suicida de una manera, digamos, como más deliberada, tienen dos características. Un nivel de sufrimiento absoluto y muy insoportable para ellos, es decir, la autopercepción de que lo están pasando muy mal y la desesperanza, es decir, la percepción de que eso no va a cambiar de ninguna manera en el futuro. Es decir, que las circunstancias que lo rodean no van a cambiar ni ellos pueden hacer nada al respecto. Entonces, si esos son los dos elementos más importantes, obviamente la intervención y la prevención se tienen también que dirigir ahí, ¿no? Sobre todo lo que sería la intervención, en trabajar esos aspectos. A nivel de prevención también es muy importante informar a la población, por ejemplo, de conductas de riesgo de suicidio, pistas que a ti te pueden hacer ver que alguien está pensando en matarse, transmitir a la gente que tenemos herramientas para poder resolver esto, además de forma definitiva. Que el hecho de que tú estés pensando en matarte en una determinada época de tu vida no implica que es que dentro de 2 años vas a seguir pensando lo mismo, de ninguna manera, ¿no? Porque al final la idea de la autodestrucción es una idea irracional en sí misma. Y cuando la persona se presta Temporal y moral durante un tiempo. y temporal, ¿no? Es como que tú no estás pensando con claridad por el extremo dolor emocional que experimentas. Y para la depresión, Elena, en las últimas 2 semanas he podido leer 2 artículos, uno de un tratamiento y unos estudios que se han hecho con psilocibina para tratar la depresión y otro de la semana pasada que hablaban de la terapia con estimulación con corrientes eléctricas. Y entonces, es decir, ¿qué funciona a día de hoy? Y una persona que está en depresión, ¿con qué sabe que a día de hoy funciona? Y todos estos tratamientos que están en estudio, que tienen muy buenos augurios y qué tal, ¿hasta qué punto se puede fiar y le generan credibilidad o no?
Sí, pues mira, respecto a los fármacos, sin entrar ya en concreto en uno, pero respecto a los fármacos, eh, yo recordaría que hay estudios que demuestran que 3 sesiones de ejercicio aeróbico a la semana de unos 45 minutos tienen el mismo efecto en el cerebro y sin los efectos secundarios asociados que tomar el clásico Prozac, ¿no? Estos son estudios que se conocen desde hace mucho tiempo, aunque luego ya sabemos que las farmacéuticas tienen otro tipo de intereses y a estos estudios se les da poca difusión. Es decir, el efecto antidepresivo que te pueda dar una sustancia en el cerebro, tú haciendo ejercicio físico lo puedes conseguir. Generas. Y no hace falta entrar a analizar si es mejor, ¿no? Porque creo que está bastante obvio, si es mejor hacer ejercicio físico, que además te aporta otras muchas cosas, ¿no? A nivel de autoimagen, socializarte, etcétera, o ingerir una sustancia. Y luego toda la moda esta de lo transcraneal, la estimulación magnética, a mí me recuerda un poco con una envoltura más actual a aquello de la terapia electroconvulsiva, ¿no? Que era algo bastante más bestia, en ese sentido es totalmente distinto, ¿no? Eh, pero sobre todo el planteamiento clave, porque efectivamente algunos de estos recursos tecnológicos puede generar un efecto antidepresivo potente, pero en el corto plazo, ¿no? Es decir, aquí la diferencia va a estar en qué prefieres, que te enseñemos cierto tipo de cosas para que tú te vuelvas autónomo y aprendas a gestionar tu vida de manera indefinida, que eso sería terapia cognitivo-conductual, o que te conectemos a un aparato que te va a producir un efecto temporal, pero que luego va a desaparecer y vas a estar igual que al principio porque no has aprendido a hacer nada, ¿no? Mm. Entonces yo creo que esa es la diferencia fundamental. Vale. Vale, y ahí, Elena, cambiándote de tema, ya y entrando en uno de los temas que probablemente conoces más y has estudiado más y has trabajado más, que es el tema del sueño. Eh, que para una persona que no es conocedora para nada de qué implica el sueño, ¿qué le podemos decir, Elena, a nivel de las fases habituales del sueño? ¿Cuánto necesita dormir? ¿Trastornos principales? ¿Qué son los sueños? En fin, entramos en el sueño, que tengo unas cuantas preguntas ahí. Creo que ese tienes otro podcast, ¿sabías? Pero bueno, a mí el tema del sueño, pues sí, me apasiona, es lo que yo empecé haciendo, ¿no? Por ejemplo, en mi tesis doctoral, todo esto era de sueño. A ver, yo lo que puedo decir, por no extenderme mucho, es que tomamos poca conciencia de que representa un tercio de nuestra vida, que biológicamente, porque la biología es muy sabia, no ha dejado a lo largo de la evolución nada en nuestro cuerpo, bueno, nada sería un poco radical, pero no ha dejado demasiadas cosas que no tengan una funcionalidad o que no sirvan para algo, ¿no? Mm, Y entonces, pues que tomemos conciencia de que eso que hace el sueño en nuestro organismo y en nuestro cerebro, pues es extremadamente importante porque regenera, digamos, nuestros tejidos, nuestra inmunidad, restaura al cerebro, digamos, del desgaste o agotamiento que se haya podido producir a lo largo del día y nos ayuda, y aquí estaríamos hablando ya de la fase REM, la fase en la que soñamos, nos ayuda a asimilar las dificultades o experiencias difíciles desde el punto de vista emocional que hemos tenido durante el día, ¿no? mm, Entonces, pues si todo eso que se hace cuando uno está durmiendo bien o está sano es tan importante y es un recurso natural que tenemos los seres humanos para estar en el mundo, pues hay que tener cuidado porque cuando hay trastornos de sueño, cuando no se cuida suficientemente del sueño, pues esa parte se puede ver resentida, ¿no? Hay estudios, por ejemplo, que me parecen, pues no sé, súper importantes, pero que tampoco tienen, ¿no?, la difusión que tendrían que tener, donde se demuestra una duración, o sea, una relación, perdón, entre la duración de sueño y la mortalidad. De forma que si tú le quitas horas al sueño, pues al final vas a vivir menos años de vida, ¿no? Y mm, cuidado, porque esto tampoco significa como el sueño muy bueno, vamos a dormir más, porque en esos estudios también se veía
que dormir un número excesivo de horas tampoco era saludable, porque probablemente también era un indicador de que algo no estaba terminando de funcionar bien en ¿Y tus las procesos. 7-8 horas sería lo recomendable? 7-8 horas son lo recomendable como promedio, pero Mm. luego hay que tener muy en cuenta también la edad y las características de cada persona. Entonces, en los estudios donde esto se ha revisado, y soy además autora de alguno de ellos, pues podemos aceptar una cierta variabilidad que recoja esas diferencias individuales en el rango entre 6 y 9 horas. Ahora, por debajo de 6 o ya por encima de 9, la cosa se empieza a complicar. Vale, Digo porque de forma sostenida, ¿no? No estoy hablando de que un día duermas 3 horas o no duermas, que no pasa nada. Porque los ciclos completos de las fases del sueño, ¿no? El sueño, la fase débil, la fase de sueño profundo, la REM que apuntabas, esos son ciclos, me parece, de unas 2 horas, ¿no? O aproximadamente. Entonces, como mínimo tenemos que tener 3 ciclos de estos, ¿no? Es un poco lo que dices con las 6 horas. Sí, los ciclos tienen una duración de 90 minutos, 90 ¿no? minutos, vale, perdón. Y Por entonces, tanto, 4. sí, sí, efectivamente, al Vale, menos eso. vale. Y Y, están compuestos de 4 fases que se llaman de sueño lento, que la característica que tienen es que el cerebro se va desactivando de forma gradual hasta llegar a un estado, que son la fase 3 y 4, muy, muy profundo, de mucha desconexión con el medio ambiente. Y después de estar en ese estado, digamos, tan desactivado, tan apagado, es cuando aparece el sueño REM, que es una especie de bombardeo intracerebral de gran actividad, tanto más como cuando estamos despiertos, ¿no? Y ahí es cuando se está soñando. esta fase de REM, ¿qué suele durar en el ciclo? ¿Media hora o...? Pues hacia el final de la noche, porque en los primeros ciclos de la noche predomina el sueño lento, Vale. es como si el cerebro dijera, por si me interrumpen y no me dejan descansar bien, primero sueño Pero lento, descanso. porque es lo esencial para, digamos, la supervivencia física, ¿no? Para tu sistema inmune, para tus tejidos, etcétera. Primero sueño físico y luego ya, si me han ido dejando dormir, ya me dedico a las labores más sofisticadas, ¿no? Que es la integración emocional, etcétera, que es lo que tiene lugar en REM, la memoria y el aprendizaje también. Entonces, REM va a aparecer después de cada fase 4, pero al principio de la noche pues igual dura muy poquitos minutos y en cambio en las horas más cercanas al final o al amanecer sí que puede durar 20-30 minutos perfectamente. Entonces, en la fase REM de los sueños, y entrando a fondo en el tema de los sueños, estos sueños raros que muchas veces tenemos, que no los entendemos y que muchas veces incluso son lúcidos, ¿no? Es decir, a veces te pasa que hasta te sientes consciente ahí como si estuvieras viviendo en la realidad y todo parece como si estuvieras en la realidad y casi no hay diferencia, ¿no? Con estar despierto porque estás viviendo en una realidad en donde eres consciente y hasta que te despiertas, ¿no? En esos sueños, todo eso que pasa en esos sueños, que muchas veces son cosas extrañas y hay personajes conocidos que se mezclan y que tal, ¿eso cómo hay que interpretarlo? ¿Y qué conclusión? Es decir, cuando tenemos el sueño hay que pensarlo. Muchas veces nos olvidamos, y no nos acordamos, ¿no? Pero es bueno pensarlo, en qué clave hay que pensarlo, ¿no? Y cómo hay que interpretarlo. Bueno, pues esta ya es una pregunta De- compleja donde las haya, ¿no? Yo sí te puedo decir que hay como dos enfoques o dos tradiciones, ¿no? Los científicos que consideran que esos sueños son como un epifenómeno, es decir, un producto secundario al trabajo que el cerebro está haciendo durante la fase REM. Ese trabajo de bombardeo del cerebro es muy importante desde el punto de vista evolutivo. Por ejemplo, en el feto recién nacido y en niños de hasta 2 años y medio sirve para madurar el cerebro. Después esa función desaparece y ese bombardeo sirve para que fijemos en nuestra memoria lo que hemos aprendido durante el día. Y luego está también la parte de integración emocional mezclada, ¿no? con eso. Entonces, esta es una posibilidad. Y luego hay otros científicos que dicen, puede que haya algunos sueños que sean más un epifenómeno y que tampoco hay que interpretar, pero es verdad que también cuando el cerebro hace este trabajo,
pues está ahí un poco mezclada la personalidad del soñador, los contenidos que se activan en sus esquemas de memoria. Y entonces, pues también se puede un poco tener en cuenta qué es lo que has soñado, ¿no? Qué es lo que has visto. Y digamos, la labor de interpretación, entre comillas, ¿no? Más, con más evidencia, aunque esto no es práctica basada en la evidencia, ¿no? Pero cuando uno lo empieza a estudiar de una forma más seria, el enfoque no es freudiano tampoco, ni mucho menos, sino tomar el sueño como una especie de metáfora, ¿no? Y centrarte en dónde ha sido más intensa la emoción o qué metáfora visual o qué escena contextualiza tu emoción y ver si eso tiene algún significado para ti o tiene alguna relación con cosas que tú estés viviendo en tu vida en ese momento, ¿no? Vale, Sí vale. se puede llegar Es a hacer un decir, trabajo. ahí la cabeza monta una metáfora en donde está metida una emoción que Claro, tú probablemente estás viviendo en ese momento. claro, claro. ¿Y con qué objetivo, con qué intención hace esto el cerebro? Pues ayudarte también a digerir cosas, ¿no? Que tú en ese momento estás viviendo. Por ejemplo, hay estudios muy bonitos hechos con mujeres embarazadas, donde se ve como según el trimestre los sueños tienen una cierta tendencia, esto tampoco son matemáticas, ¿no? Pero tiene una cierta tendencia como a ir contextualizando lo que son las preocupaciones normales de la madre, ¿no? De momento que en cierto momento del embarazo, sobre todo en el primer trimestre, la mujer puede tener muchos sueños como con deformidades, ¿no? Deformidades corporales, y esto parece tener que ver con su preocupación de qué está pasando en mi cuerpo, ¿no? Que es algo nuevo para mí. Luego también en otra etapa hay sueños pues, con criaturas extrañas y esto parece tener que ver, ¿no? Según estos autores, con la preocupación de mi hijo será normal, estará sano. Y casi al final hay sueños donde se pierden niños, hay niños que se caen por las escaleras, ¿no? Y Vale. lo interpretaban en estos estudios como la preocupación de seré una buena madre, ¿no? Cuando sea madre. Entonces, bueno, pues tiene cierto sentido. Enfocado de esa manera, se puede trabajar con más seriedad, ¿no? Ahora, si nos vamos ya completamente a la parte simbólica, pues nos podemos perder bastante. Entonces, si uno apuesta por interpretarlos, tiene que hacerlo en referencia a su propia historia y a quién él es, ¿no? O ella es. ¿Y la gente que no sueña, es un problema eso? O no pasa nada, o quizá no se acuerdan de que sueñan. Sí, no se acuerdan. O sea, si soñamos todos, detrás de cada fase 4 va a venir un REM y va a haber sueños, pero la clave está en que pueden no recordarlo, ¿no? Y para eso pues también uno puede jugar con el momento en el que se pone el despertador, en fin, cambiar un poco el horario de sueño. Si uno está empeñado en recordar y no recuerda, se pueden hacer ciertas cosas que con bastante eficacia pueden generar ese recuerdo. Esto cuando uno tiene, digamos, un cerebro intacto neurológicamente hablando, porque luego hay condiciones como las demencias neurodegenerativas donde la fase REM puede haber llegado a prácticamente desaparecer. Recordemos que tiene un papel clave en lo que es la memoria y el aprendizaje. En problemas como el Alzheimer, REM está absolutamente tocado, digamos, ¿no? Vale. Y, y hablando de esto, de cuando el cerebro está tocado, el uso de sustancias eh, previas o el uso de sustancias, es decir, entiendo que el tema de las sustancias puede ser, es decir, una persona, por ejemplo, que está alcohólica o con drogas o cosas así, entiendo que produce alteraciones muy significativas del sueño, ¿no? Y las personas que tienen alteraciones del sueño, ya sea por sustancias o por otros temas, muchos también utilizan sustancias como las benzodiazepinas, ¿no? O sencillamente relajantes musculares como la dormidina o otras sustancias, ¿no? Entonces, ahí, ¿qué podemos decir? Bueno, pues fíjate que la propia Academia Americana de Medicina del Sueño, ¿no? Porque, bueno, puede que los psicólogos siempre tendamos más a los remedios de empoderamiento, pero es que es la propia Academia de Medicina del Sueño te dice que
que las benzodiazepinas solo tienen sentido utilizadas de forma puntual, como máximo durante un periodo de un mes, ¿no? Es Wow. decir, si pues imagínate, no sé, te estás divorciando, estás pasando un momento dificilísimo en tu vida o tienes un problema de dolor, pues te puedes ayudar de forma puntual de algo así. Pero más allá de ese uso puntual, los inconvenientes superan con mucho a los beneficios. No nos podemos olvidar que el sueño como fenómeno natural tiene un determinado tipo de trazado a nivel electroencefalográfico, ¿no? Es decir, cuando nosotros hacemos una polisomnografía, el registro que a ti te aparece tiene ciertas características. El sueño que tú generas con una benzodiazepina, si hiciéramos ese registro, no tiene las mismas características. Es decir, no es igual al sueño natural, sino que introduce ciertas pequeñas variaciones, ¿no? Y en ese sentido, pues no es igual de reparador. La dormidina, creo, si no estoy mal informada, que es un antihistamínico. Sí. Y entonces, pues me parece que poniéndole también un poco de sentido común, si cuando uno está con una alergia tomando antihistamínicos, a los pocos días ya necesitas más dosis porque ya no te hace efecto. Y además esto está afectando al sistema inmunológico, pues qué necesidad hay, ¿no?, de meter ese tipo de elementos en el organismo para conseguir dormir bien, cuando la terapia más probada, y voy a volver a decir cognitivo-conductual, pues es el enfoque cognitivo-conductual de abordaje del insomnio. Bueno, al menos para el insomnio o insomnio crónico, ¿eh? Luego hay otros problemas de sueño que requieren otro tipo de tratamientos, Y claro. el mindfulness quizá también, ¿no? Mindfulness también puede ayudar, sí. Eh, Hablemos sobre la muerte y el duelo, que también ha sido otro tema. Entonces ya nos quedan 3 preguntitas, ya tenemos que ir acabando porque que nos hemos pasado un poco del tiempo, pero sé que también has escrito bastante sobre la muerte y el duelo. ¿Por qué te ha interesado este tema? ¿Cuáles son las fases normales de un duelo normal? Y muchas veces hablas de la diferencia entre un duelo normal y un duelo complicado, ¿no? Sí, sí, bueno, pues me ha interesado un poco a nivel personal. Sí. Y también yo aparte de docente tengo actividad clínica, ¿no? Tanto en la propia universidad como a nivel privado. Y bueno, algunos de los casos mm, que, bueno, que quizás más me han tocado o yo he visto una necesidad de explicar ciertas cosas tenían que ver con esto. Todo lo que he escrito siempre se lo he escrito, ¿no? Dirigido a alguien y quizá pues por ahí surgieron estas entradas que hayas podido ver en el blog. A ver, el duelo complicado es cuando este dolor normal por elaborar una pérdida que tiene lugar tras la muerte de una persona, pues se acaba complicando. Bien porque se prolonga en el tiempo y ahí se establece como referencia aproximada 12 meses, o incluso a veces prescindimos de ese criterio de tiempo si el nivel de sufrimiento es extremo, ¿no?, y la persona necesita algún tipo de apoyo o de acompañamiento. Hay algunos factores que pueden ayudar a que esa pena o ese dolor normal se complique. Por ejemplo, cuando la muerte es traumática, en el sentido de violenta o totalmente inesperada. También cuanto más cercano sea en tu vida a quien murió y más dependiente seas tú de esa persona, pues más riesgo, ¿no?, de que esto sea un proceso difícil. Y fíjate, también cuando había un conflicto no resuelto con el fallecido, pues imagínate que llevabas sin hablarte con tu padre X años, tú en tu agenda de vida tenías esto como que, bueno, ya lo arreglaré alguna vez y ahora de repente se muere y sientes como que queda algo inacabado y te genera mucho malestar, ¿no? Para elaborar el duelo, pues hay como que ir. Antiguamente se usaba más un modelo de etapas, hoy en día se habla más de tareas que tú tienes como que ir cubriendo a tu ritmo, ¿no? El primero es como superar esa incredulidad y tomar conciencia de que esto es real y ha ocurrido, ¿no?
Y a esto pues ayudan evidentemente todo lo que son los ritos funerarios, que según tu cultura pues sean los que corresponden, el hablar claramente, ¿no?, de lo que ha sucedido, etcétera. Luego hay una fase que tiene que ver pues como con ir digiriendo emocionalmente lo sucedido y ahí pues se pueden usar técnicas de expresión emocional, de que tú comuniques cómo estás, cómo te sientes, etcétera. Luego también hay una fase que a veces se van llevando en paralelo de hacer adaptaciones en tu vida de cosas que han cambiado. Pues imagina una mujer o un señor que se quedan viudos, ya no es solo el dolor, sino que a nivel pragmático las cosas han cambiado, ¿no? Pues ayudar a la persona en todas estas adaptaciones, cambios de roles, actividad que hay que hacer. Y luego un poco al final es encontrar tu manera absolutamente personal de mantener una vinculación estable con la persona que ha fallecido. Vale. Pues un poco raro dicho así, pero es algo totalmente sui generis y personal y no es necesario ni siquiera tener creencias religiosas para hacerlo, ¿no? Que es algo así como negociar o tú sentir de qué forma lo voy a seguir llevando en mi vida, porque el asunto del duelo no es lo voy a olvidar, quiero romper, sino aprender a vivir con, de manera que no te resulte destructivo o doloroso, pero continuar, ¿no?, con tu vida. Las fases del duelo se dicen de que normalmente duran de 6 meses a 2 años cuando, no, cuando está bien hecho el duelo, ¿no? ¿O Sí, es así o no? aproximadamente. Vale, A partir de los 12 ya en algunos sitios se puede hablar de duelo complicado, siempre y cuando se vea que no has ido mejorando y que estás incluso peor o que estás muy mal, ¿no? vale, Pero no me gusta mucho poner criterios temporales porque cada persona tiene su ritmo, ¿no? Y lo importante es ver si se va avanzando. vale. Vale, Elena, terminamos con, me gustaría terminar con 3 temas de psicología positiva, básicamente, que sé que has hablado y has escrito sobre ellos. El primero es el perdón, el segundo es el efecto Pigmalión y el tercero acabaremos con el mindfulness, que es el que tenemos. Sobre el perdón, que es una cosa que claramente, pues antes cuando hablábamos de la evidencia científica decías de que claramente el perdón tiene evidencia científica de que funciona y de que aporta mucho, pero claro, el que tiene que perdonar es alguien que normalmente está orgulloso, dolido, herido, profundamente tal, y le cuesta muchísimo, especialmente a determinadas personas, y ahora estoy pensando en alguien que claro, le han hecho mucho daño. Y entonces es como rebajarse, ¿no? Perdonar es rebajarse, es dejarse tal. Entonces, ¿cómo es posible perdonar cuando uno está ahí con el daño, ¿no? Sí, bueno, pues es un tema delicado y no lo quiero trivializar al responder, al responderte que siempre es posible perdonar. Fíjate lo que te digo, ¿eh? Y a veces la magnitud de algunas ofensas o de algunos hechos pues puede ser tremenda, ¿no? Pero todo tiene que ver con lo que entendemos por perdonar. Es que perdonar no significa que voy a olvidarlo, que voy a volver a relacionarme contigo si hablamos de algo que implique relaciones, o que yo voy a volver a estar como antes, ¿no?, respecto a este suceso o esa persona. Perdonar hay que entenderlo más como soltar ese rencor y soltar ese odio. Y en ese sentido, esto que tú sueltas, que es dañino para ti, te va a hacer un bien a ti. Es Exacto. más Y como eso uno... no necesariamente implica que te relaciones con el otro, pero No, es un tema no, más, un proceso interno. es más un proceso interno, efectivamente. Y ya luego, según la circunstancia, de hecho, se puede comunicar al otro o se puede comunicar simbólicamente al otro. Y muchas veces, si la situación ha sido grave, tú vas a tener que poner tus límites respecto al otro, ¿no? Pero eso Correcto. no implica que tú puedas hacer este trabajo interior. Muy Es un bien, trabajo de crecimiento en realidad, algo que te va a aportar muchas cosas positivas. muy bien. Elena, respecto al efecto Pigmalión y la profecía autocumplida,
que has escrito también al respecto. Cuéntanos en qué consiste esto. Bueno, pues es un fenómeno potente que resulta increíble, ¿no? Porque parece algo como casi mágico, ¿no? Cuando uno lo explica, pero no es magia, lo que están actuando ahí son mecanismos psicológicos y tiene que ver con que la expectativa que tenemos sobre otra persona influye en cómo esa persona se va a comportar o en cómo nos va a responder, siempre y cuando estemos hablando de que tenemos cierto ascendente sobre esa persona, es decir, somos alguien importante en su mundo. Esto claramente es así entre padres e hijos o en parejas o incluso profesores, ¿no? Porque un profesor tiene también una influencia entre sus alumnos, ¿no? Entonces, Es decir, un si profesor que le hace ver a un niño y le dice que es inteligente, hace que el niño se vuelva inteligente. Un poco así, ¿no? pero no es tan sencillo, sino que tiene que ser absolutamente genuina tu creencia o tu expectativa, ¿no? Vale. Es decir, si yo como Si es madre falso, si el niño percibe que es falso, no funciona. no funciona y lo va a percibir, Vale. ¿no? Así funciona el efecto este. Si yo, por ejemplo, creo que firmemente que mi hijo es especial, que mi hijo va a llegar lejos, que mi hijo tiene muchas cualidades, ¿no? Esto de muchas maneras se lo transmito, aparte de que se lo pueda decir explícitamente. Entonces, va a haber una tendencia a que ese niño responda en consecuencia. Si yo, por el contrario, a veces impulsado por mis propias inseguridades, creo a la mínima que le veo a mi hijo, ¿no? Un error en tal, creo que a lo mejor mi hijo no llega, a lo mejor no es suficientemente listo, vamos a ver este niño. Si ese es el miedo que yo tengo, eso es lo que voy a transmitir, ¿no? Entonces, es muy importante porque no solamente estamos hablando de capacidades intelectivas, sino, por ejemplo, confianza, ¿no? Que es algo que es un tema, cuando lo trabajo, por ejemplo, con parejas, los celos, pues muchas veces explico este efecto, ¿no? No son matemáticas, claro, pero si tú confías en él, ¿qué estás haciendo? Una inversión positiva en la relación. Aumentan las probabilidades de que realmente él te responda de esa manera. Y al Ahora, revés también, ¿no? al revés igual, al revés igual. Si tú Si estás le estás diciendo encima, lo más seguro es que lo hará, ¿no? no me fío, pues al final es como una agresión porque mi expectativa es que creo que me la vas a jugar. ¿Qué va a Exacto. hacer el otro? Pues aumentar las probabilidades de que me la juegue, ¿no? No, Y lo que pasa que es muy interesante esto que dice, este apunte que dices, de que no lo puedes hacer de manera falsa, ¿no? no, Entonces, no, no. lo que pasa que si lo crees, dilo, ¿no? Y si lo crees y te lo crees, entonces allí exprésalo, porque eso puede provocar un efecto muy positivo en la persona. Pero, pero si lo quieres hacer para que él gane confianza, no funcionará porque él va a notar que es falso, ¿eh? Y que no es verdadero, ¿no? Acabamos, Elena, con el mindfulness. Hemos hablado un poquito del mindfulness. Ya nos has mostrado de manera clara que funciona el mindfulness. Has hablado del John Kabat-Zinn, ¿no? Y sus métodos de los 8 pasos o tal. Y, pero yo creo que la gente que nos escucha, Elena, quiere saber. Esto del mindfulness ahora está en todas partes, ¿eh? Y nos lo encontramos hasta en la sopa, ¿no? Entonces, esto a nivel práctico, Elena, en el día a día, en este día a día que nos cuesta coger 10 minutos, conseguir 10 minutos libres, porque todos estamos muy liados y en nuestro día a día nos levantamos por la mañana, estamos ocupados, ya que esto es otro tema, que no, la cronopatía, pero eh, ¿cuál es la práctica mínima? ¿Y en qué consiste esta práctica mínima y cómo se puede formar uno para hacer esta práctica mínima que da resultados y que tiene evidencia, que funciona y de qué manera funciona? Vale, bueno, respecto a cómo se puede formar uno, yo recurriría a algún curso, algún tipo de formación que esté impartida por alguien que tenga, digamos, una reconocida formación en mindfulness, ¿no? Es decir, que sea un profesional o, bueno, evidentemente
ni siquiera los profesionales estamos a la altura, digamos, de los lamas tibetanos, ¿no? Aunque ellos hacen el mindfulness de una manera tan dura que muchas veces no es apta para nosotros, ¿no? Bueno, he puesto este ejemplo en el sentido de decir, no tiene por qué ser un psicólogo, es decir, que puede ser una persona que es meditadora de hace muchos años y puede conocer bien esto. Entonces, formarse de alguien que realmente sepa lo que es, porque si nos ponemos a buscar vídeos o audios por internet, muchas veces se llama mindfulness a cosas que no son mindfulness, ¿no? Yo me he llegado a encontrar con gente que me dice, no, sí, yo ya hago mindfulness. Y lo que hacen es que se ponen a escuchar algo que más o menos los relaja mientras dejan volar su imaginación. Y eso no es hacer mindfulness en absoluto, ¿no? Entonces, primero, formarse para entender realmente qué es. Porque es algo mucho más profundo que escucharse un audio. Implica un cambio de actitud respecto a cómo está uno en su mundo o en su vida, ¿no? Ese cambio de actitud, si se logra, es en sí mismo beneficioso y tiene mucho que ver con lo que llamamos práctica informal de mindfulness. Es decir, la práctica informal va contigo durante todo el día. Porque tú haces el ejercicio en los minutos que sean, pero aquello se queda allí reposando todo el día. Claro, hay dos tipos de mindfulness, ¿no? Y se recomiendan los dos. La práctica formal es cuando uno va y se sienta en su posición, cierra los ojos. Mira, y deja la mente en blanco. Claro. Sí, pero no se puede hacer intentando dejar la mente en blanco, ¿no? Por eso te digo, hay luego mucho mito sobre esto. Pero, digamos, a nivel de apariencia, tú estás con los ojos cerrados, absolutamente absorto en un tipo de trabajo que estás haciendo. Eso es mindfulness formal. Esto es algo que cuando te pones a hacerlo, si profundizas bien, acaba enganchando bastante, ¿no? Entonces no es extraño que a ti te acabe pidiendo el cuerpo dedicar a esto pues un mínimo de 15, 20 o 30 minutos diarios. Pero que tampoco hay que enfocarlo con esa rigurosidad, porque si algún día no lo puedes hacer, pues no pasa absolutamente nada. Porque se puede empezar con 15 minutos. Se puede empezar con 15 minutos, se puede empezar con 5, se puede empezar solo haciendo respiración. Y no hay una tasa que sea, digamos, la recomendada, digamos, ¿no? Bueno, cuanto más tiempo le dediques, más tiempo vas a avanzar, pero ahí llegamos a lo que comentaba primeramente de los lamas, ¿no? Tampoco es el objetivo que ahora uno se convierta en alguien retirado del mundo que tiene que hacer 2 o 3 horas diarias de esto, ¿no? Para el que quiera eso, pues sería el camino. Y luego, como acompañamiento de esto está la práctica informal, que esto es todo el día. Y consiste en que tú, por ejemplo, estás tomándote un café o estás comiendo, pues lo estás haciendo con conciencia plena, no dejando que tu mente esté secuestrada pensando en lo que tengo que hacer después, sino saboreando, disfrutando todo ese poder del momento presente, ¿no? Y tomando la experiencia que te trae tu vida sin juzgarla, como si fueras una especie de observador que está detrás de ti, ¿no? Y no te implicaras hasta cierto punto de la misma manera, ¿no? Entonces tú puedes estar así trabajando, conduciendo, haciendo footing, dándote una ducha y esta es una parte muy importante de mindfulness, ¿no? Quizá al final incluso, no es que haya estudios así directamente, pero quizá al final ese mindfulness informal suponga más incluso a nivel de salud psicológica que el rato en el que te dedicas a desconectar, ¿no? y a concentrarte en ti. Elena, ha sido un auténtico placer y lujo entrevistarte. La gente que quiera contactar contigo, que sepan que tienes un blog de Elena Miró y que pueden entrar y ahí contactarte directamente y ver todo lo que haces y lo que has publicado. Y me hubiera quedado 1 hora más o 2 horas más porque teníamos mucho tema, pero ya nos hemos pasado mucho de tiempo, Elena, y darte las gracias y ha sido un lujo tenerte con nosotros. Pues gracias a vosotros por haberme invitado. Perfecto.